Qué boludo. Bueno, estamos acá en el segundo ciclo, digamos, de Cine Como Se Pueda. Esta vez con una versión más romana, con un poco más de pelea, Poco más de un sangre. poco más de sangre. Mi nombre es Enrique Yo soy Mauricio. y esto es... Cine, ¿cómo se Cine pueda? Una verga. Qué tirada. Bueno, es el segundo capítulo de este ciclo de 3 películas que vamos a relacionar como se nos cante el orto. Igual, en este caso, creo que son bastante relacionables porque, bueno, las Sí. 3 se relacionan. Es como un poco más literal, Claro. ¿viste? Tipo, como que ya los ves a todos de gladiadores. Y bueno, sí, las 3 películas son Espartaco, de Stanley Kubrick, Gladiador y Gladiador 2. Las dos de Ridley Scott, pero una la dirige Ridley Scott como con ganas, ¿viste? Una está muy buena y no quiero adelantar la Y otra. la otra, bueno, la dirige como puede. Pero bueno, para poner un poco en contexto, un poco las temáticas que encontramos en relación de las 3, más allá de las temáticas obvias, es la cuestión del relato, por así decirlo. La figura del sujeto, que puede ser Espartaco, Máximo y Lucio en la tercera, y que representa tanto para Roma, como para los gladiadores, como para la gente, como para el espectador. Creo que justamente la idea de este ciclo es agarrar pelis de distintas décadas para ver también cómo cuenta esta historia. No tengo certeza de que sea así, pero yo no suelo tener mucha certeza en las cosas de las que hablo, pero para mí la historia, tanto de Lucio como la de Máximo, está basada en la historia de Espartaco, que es como un gladiador muy conocido, que fue el que se ganó su libertad, hizo una revolución que casi puso Roma de rodillas, ¿no? Del Claro. chabón de esclavo a líder de una revolución, entonces probablemente el relato tanto de Máximo como el de Lucio esté bañado también de la historia real de lo que fue Espartaco. Entonces, creemos que es como un poco el avance de ese mismo relato en las 3 pelis. Sí, sí. Y sin spoilear o contar tanto, si bien son 3 películas que, así como el ciclo anterior que hicimos, era capaz como una temática parecida, esta, la historia es linealmente similar. Sin embargo, distintas personas, o en este caso la misma persona pero en distintos momentos de su vida, con la tecnología, digamos, o como con los guiones que venían acompañando ese momento, cuenta esa misma historia, pero por ahí poniendo el eje en algo distinto, ¿no? Como que a mí me pasó ver capaz que Espartaco era un poco más desde el sentimiento, ¿viste? Como lo importante no era tanto la literalidad, digamos, de la pelea. En Gladiador hay más espectáculo y es como más acción, y Gladiador 2 ya es más como el tiempo de hoy. Sí, a mí se me figura como en la primer peli en Espartaco una historia que necesita ser contada, ¿no? Como traer desde el cine la novedad de una historia que probablemente ya había sido escrita, ya había sido contada, pero bueno, es mostrarla en otro medio nuevo, ¿no? Después en Gladiador creo que ya hay una especie de idea por abajo de la línea del guión, si se quiere, que se busca transmitir, que es la idea, ya ahora en el análisis lo hablaremos, pero de la realidad creada desde el Coliseo, cómo Roma discutía desde las peleas que se dan en el Coliseo y cómo la política estaba ahí también. Y ya en Gladiador 3, para mí medio que se desdibujan ambas ideas y no te busca ni contar el relato, ni te busca mostrar la idea de Roma, sino que ya es una especie de parodia de sí misma, como si te hubiera puesto el disfraz de la historia, ¿no? Solo para mostrar al Coliseo con agua o para mostrar a Paul Mescal en pectorales y con sus piernas. Impresionante. Muy buenos pectorales, pero bueno, no sé si es lo que me interesaba ver. Pero bueno, vamos con la primera peli, vamos con Espartaco. De una. Bueno, Espartaco está basada en hechos reales, que eso le da todavía más potencia a todo lo que se cuenta. Lo escribe un escritor, que ahora mismo se me fue un poquito el nombre, pero bueno, la dirige Stanley Kubrick con un guión adaptado también de esa misma historia. Segundito que lo tengo por acá. Stanley Kubrick, que mientras voy diciendo uno de mis directores favoritos, o sea, me encanta que hace Genio Kubrick, total. es su capo. Howard Fast se llama el escritor. Y nada, es la historia básicamente de la libertad, digamos. O sea, es una persona que tuvo la desgracia de
caer en la esclavitud, digamos. De nacer esclavo. Nacer esclavo, digamos, lo agarraron y bueno. Y su historia de vida no pasa tanto por momentos de acción y algo que los hay, sino más por una especie de revolución, digamos, como él es caracterizado desde ese primer quiebre que sucede como un líder, como una persona a la quien seguir, que convence tanto a los personajes con los que él interactúa, como al espectador que lo quiere ir a luchar con él. Tiene un atractivo potente. Pero es muy curioso porque no es un líder como puede ser Máximo Gladiador o Lucio en Gladiador 2, que es como se la rebanca. El chabón, es más, hasta de las peleas que tiene, no las gana muy alevosamente, y una, la más importante, hasta la pierde prácticamente, pero el tipo tiene un carisma, como una sensibilidad y genuinidad en las cosas que dice y hace, que para mí eso es lo que convence al resto de esclavos y gladiadores de seguirlo. Yo la primera anotación que tomé fue un diálogo suyo que es: no soy un animal. Arranca como dejando esto en claro porque en el momento que es llevado a la escuela de gladiadores buscan ponerle con una mujer como para que descargue, para que esté, y él como que reacciona de esa forma, y en el siguiente plano suben la cámara y están los guardias viéndolo desde una reja como si fuera un zoológico, ¿no? Entonces siempre está todo el tiempo esa tensión de que el chabón es tratado como un animal. No llega a ser nunca un humano. Y esa es una dualidad que se va como desarrollando en toda la peli, y que él habla de la libertad desde ahí, ¿no? Desde tener que alcanzarla, tener que ganarla, y que le representa al esclavo la muerte a diferencia del hombre libre. Hay un momento que habla de que la muerte para el esclavo es parar de sufrir, mientras para el hombre libre la muerte es el cese del disfrute. Entonces ya como es como muy poderoso el lugar donde se para él desde la oralidad. Sí. No, está... Es muy claro aparte cómo lo muestra la película. La película tiene la suerte de ser dirigida como un maestro como Kubrick, que todas estas emociones y toda esta situación la transmite con imágenes, además de con las palabras impresionantes que pone Kirk Douglas en la voz de Espartaco, que, como vos decías, toda esa cuestión de las rejas, digamos, y el punto de vista en el que se te pone, que esa pelea que tiene... Básicamente él venía llevando una vida de esclavo, ¿no? Como lo tenían todos sus compañeros, hasta que de repente cae un tipo importante, digamos, un tipo que viene de la gran ciudad, un tipo de Roma, que lo obliga a su dueño a mostrarle una pelea. Y dentro de esa pelea que muestra, lo pone a pelear a Espartaco con otro sujeto, con un sujeto grandote, digamos. Draga, el etíope. Sí. Una pelea complicada que bueno, juega un montón Kubrick con eso, porque si bien no había, no sé, toda esta cuestión de tener dobles o digamos como tener una super coreografía con 80.000 cámaras que te filmaban, el tipo metía la cámara en lugares que de repente te hacían ver esa pelea de otra manera, ¿no? Está esa toma que vimos, que nos quedó en la memoria, de el arma que usaba su oponente, como una especie de tridente y red, donde de repente esa persona que te venía hablando de esa animalidad, de esa libertad, se lo ve a través de esa red, como si estuviera atrapado, digamos, claro, en esa pelea. Eso es una locura. O sea, cuando es una película de un director de ese calibre, te das cuenta de esas cosas que te caes de ojete. En esta pelea que nombraba Henry, agarran a 4 gladiadores. Y primero pelean otros 2. No pelea Espartaco con Draga. Pelean otros y Espartaco lo ve desde adentro de, si se quiere, una casita de madera que tenía con pequeñas aberturas. Y nosotros lo vemos con él. No nos muestra esa coreografía de la lucha que después en cine más moderno podría ser lo central, sino que es como que ves una pelea medio a escondidas con los nervios del tipo que va a pelear después, y ya te está metiendo todo el tiempo en esa animalidad de estar encerrado, y de repente cuando sale Espartaco, que uno acostumbrado al cine moderno dice, bueno, ahora lo pasa a valores al otro y ya está. ¡No! ¡Pierde! O sea, la primera pelea del tipo, la que lo llevan, pierde. Y Draga, el etíope, el que estaba con el tridente y con la red, que lo tuvo enjaulado y que estuvo en una pelea intensa,
le perdona la vida. O sea, la idea de Espartaco, de la, si se quiere, empatía con los otros gladiadores, y de amor, y de no maltratarse, la saca del rival que le perdonó la vida. Sí, Eso es una locura, o sea, tremendo. uno acostumbrado tanto al protagonista que se la sabe todas, o al protagonista que repelea o repiensa, de repente a este tipo, que lo único que dice es yo no soy un animal, la idea más valiosa que después va a devenir una revolución, se la da a un oponente que le gana y elige no matarlo. Una locura. No, sí, son todas cosas que ves presentes desde el primer momento de la película y sin embargo con el devenir de los hechos, digamos, cuando llega efectivamente esa revuelta, digamos, y la rebelión de los esclavos, te empiezan a caer las fichas, digamos, como empezás a entender por qué hay una película de este tipo, digamos, no es una historia lineal ni una historia personal sobre los problemas de una persona y cómo los va superando, sino que son la comprensión de este mundo en el que se encuentra atado Espartaco y la convicción de que no tienen que existir los esclavos. O sea, toda la gente que él se encuentra, toda la gente que hace funcionar toda la maquinaria de Roma, toda la sociedad, él los libera, digamos, los libera hablándose, los libera porque ellos mismos al escucharlo llegar, obviamente se ponen en contra de sus amos. Y es una historia que es cautivante, realmente. O sea, va tocando durante toda su narración distintas emociones, distintas cuestiones que están recontra presentes hoy en día y que te transmiten más que un relato personal, por así decirlo. Con poco incluso. Porque si bien tiene esos monólogos, Espartaco, también tiene cosas súper sencillas que te hacen creer que puede ser un tipo más. Pero es grande por sacar afuera y evidenciar las injusticias. Y también el calibre de película, desde el guión, desde la dirección, se nota en todo. O sea, perdón, hay frases que están enmascaradas en metáforas, pero que son sublimes, que qué sé yo, viendo las otras pelis que se dicen obviedades o cosas muy literales, uno agradece que la información sea como, no oculta, pero embellecida un poco y que los personajes sean como románticos, si se quieren, su habla. Qué sé yo, hay una frase que dice Espartaco que es, yo quiero saber de dónde nace el viento. Que eso es un frazón, porque el tipo no sabe nada, es un esclavo, y te lo dice ahí, que se lo dice a su pareja, y su pareja le cuenta la historia mítica de que nace de una cueva, pero lo que dice el tipo es, esta gente me sigue a mí, y yo solamente quiero conocer el mundo, ¿viste? Yo no lo conozco, solo tengo estas ganas que han sido contagiadas en esta intención de revolución, y se impregnan, ¿viste? Prenden un fuego. Eso desde el guión. Después tenés detalles sutiles como uno que vio Henry que a mí me partió, que fue en toda la travesía del ejército esclavo por su liberación, vas siguiendo personajes, ¿no? Y se hizo un personaje que está con su mujer y se arrodillan y entierran a su hijo. Y Kubrick se toma como un minuto de silencio entre toda esa situación para que vos veas como dos personas entierran a su bebé y se miran y no dicen nada, pero te está contando una historia en un minuto. No, es una desgarrador. locura. Entonces el tipo te viene contando la historia de Espartaco y de repente te mecha con esa escena que tiene un peso de la concha de su madre. Entonces como, loco, este tipo, una película de 3 horas, encima te cuenta una historia en un minuto. Es un Sí. animal. No, es una película que, si bien vos podés hacer un resumen, digamos, y se puede contar cómo empieza, cuál es el clima y cómo termina, tiene 1000 historias dentro de una misma escena, digamos, como esa historia de recién, o como mismo las puestas de cámara que pone, digamos, todo tiene como un inicio y una resolución. Desde la misma música, Espartaco, se enamora de una chica cuando está en su situación de esclavitud, digamos. La misma chica que le habían presentado en esta situación que él dice que no es un animal, Claro. como que fue la primera persona a la que se vinculó de una forma no agresiva. Sí. Y eso construyó una relación. Que se tomó su tiempo, digamos, y no quería que lo obliguen, ¿no? Como dice. Y bueno,
se va gestando desde ese momento una pieza musical que cada vez que la ve o cada vez que hay como una temática parecida va creciendo, digamos, como un tono, ¿cómo es la palabra? Un leitmotiv, le dicen en el cine, que es esa música recurrente, que se va cambiando a medida que cambia la circunstancia, la película, lo que sea. Y son formas de contar historias también. No solo hay una forma literal y una forma lineal. Hay una forma con planos, hay una forma con fotografía, hay una forma con extras, ¿no? Como esta historia de la familia, que realmente es impresionante. No, las palabras no le harían justicia a esta Sí, película. sí, sí. O sea, nosotros estamos intentando decir todo lo que nos generó, pero lo primero es recomendarla. O sea, yo sé que uno podría pensar en una peli de 3 horas de No, 1950, pero te juro que es un peliculón. O sea, vale 40.000 horas de Reels sí, o 4 sí. capítulos de una serie. Es Estamos mal acostumbrados a ver cosas más dinámicas, pero si uno se entrega a eso, es un peliculón. Hasta inclusive cada imagen es un cuadro. O sea, hay coreografías con caballos y con ejércitos de reales porque no existía el CGI. Y vos ves, boludo, a 1000 personas y caballos corriendo a chocarse con otro. Y no tiene sentido que lo haya hecho, pero se hizo cine así, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo mientras veía la película pensaba, ¿cuántos sanguchitos de miga necesitas en ese No, catering? Si hay imposible. 200 personas por ejército. No, Sí, una locura. Que en algún momento de la historia seres humanos hayan coordinado eso es una bestialidad de logística, de arte. Es un poema. O sea, yo creo que genuinamente uno tiene que juntar ganas e intentar ver esas obras porque no tienen desperdicio. claro. Bueno, le agrego un detallito también a cómo fue un poquito la producción de la peli. Este chabón, Howard Fast, que fue el autor de la novela original, en su momento, cuando fue, digamos, pleno macartismo, que a cada persona que tenía una mínima afiliación comunista la metían presa o la censuraban o le hacían pasar un muy mal momento, él cae preso por haber cofundado un orfanato para los chicos que venían de la Guerra Civil Española, digamos. Entonces, por eso, y no sé si también militó o algo por el estilo con cosas que tengan que ver con el comunismo, él preso escribe Espartaco, que todas esas ideas de libertad, todo este tema de la esclavitud, de cómo se remontó él en su soledad, digamos, y en la injusticia que no lo dejaban intentar ayudar a la humanidad, ¿no? Porque hay que tener amor para poder hacer un orfanato, digamos, hay que tener como una preocupación por la raza humana para querer ayudarla. Que te lo nieguen, digamos, y como que intenten censurarte fue lo que a él le hizo brotar Espartaco. Y eso lo hace todavía más bella a la película. Que después se haya hecho esta película y que Kubrick, si bien no escribe el guión, lo adapta, seguramente habrá sentido todas esas emociones reales que vienen de un lugar tan tremendo como debe ser la cárcel, para ponerlo en esto, que para mí lo hace incluso más valioso. Sí, y se contagia y se ve, ¿eh? Porque se siente. Se siente distinto la historia que está siendo contada. También ya para cerrar con Espartaco hay un par de frases que a mí me partieron y que yo las quiero decir porque después vamos a ir hablando y el discurso de las otras pelis se va desmoronando. Pero hay una que es, eh, si hay un dios de los esclavos, yo le rezo para que mi hijo sea un hombre libre. Ah, pará, hay que cerrar el estadio. Hay otra que le preguntan, ¿tenés miedo de morir? Y él dice, no, no más del que tuve al nacer. No, pará, Partaco, afloja un toque. No, es una locura. Eso, es como la, la, la poesía de la prosa, pero dicha bien. ¿Qué sé yo? Gladiador 2 no puede conectar un discurso, Ah, Paul Mezcal. A escombros se cae, pero bueno, ya llegaremos. Pero uno se pone mal porque dice, loco, si se hacían las cosas bien, ¿qué nos pasó? Bueno, vamos con Gladiador 2. sí, sí, sí. Perdón, con Gladiador 1. Ah. Sí, sí, sí. Pues si vamos con la 2 ahora me pego un corchazo, boludo. Venimos de ver Gladiador 2, recién. Bueno, Gladiador llega 40 años, más o menos, capaz un poco más después de Espartaco,
que no es una historia real, pero tranquilamente podría haberla sido con todo lo que pasaba en... creo que está levemente inspirada en la muerte de uno de los emperadores. Pero, bueno, la dirige Ridley Scott, que venía de Alien, venía de todas esas películas, como que lo ponen en un lugar para hacer una peli con presupuesto millonario. Y está muy inspirada en lo que fue Espartaco de Kubrick. El tema que tiene el cine de los 2000, que capaz que no tenía el cine de los 50, es muchísima más guita y muchísima más tecnología para poder hacer una recreación un poco más, no sé cómo decirlo, como... Cinematográfica. Claro, que tenga más espectáculo, ¿viste? Claro, sí. De hecho, la primera escena es una secuencia de acción, digamos, Sí. es una coreografía Bien coreografiado. Sí. impresionante de acción que la permite la modernidad. Se ve imponente. Sí. Es como uno se acostumbró a que esa sea la imagen del cine. Capaz que Espartaco, a diferencia, se ve real. Igual se ve muy bien, porque creo que hicieron una reedición en 2015 y se ve flama. Pero Gladiador tiene eso de que ya es esa cinematografía como la peli de 300, ¿viste? Que es esa oscuridad. Ya está como entrando en esa estética de la peli histórica de acción a la cual uno se acostumbró más a ver. Claro, sí, ya hay como un refinamiento de la imagen, de que todo se vea un poco mejor. No sé, no, creo que todavía no se estaba filmando cosas en digital, todavía era fílmico, pero es otra imagen, digamos, como que se nota que es otra la cámara que está filmando. Pero Sí, y no hay abuso de CGI tampoco. no. Es una historia igual sí más individual. Obvio. Espartaco era el héroe colectivo, ¿no? Ya que suena un poco de Espartaco era Perón. Espartaco era Perón. Espartaco de llegar era un líder carismático que convencía a las masas. Gladiador es, por venir de otro lado, Gladiador no nace esclavo. Máximo era el comandante del ejército romano, era quien responsable de todas las victorias. No tenía una vida de lujo, digamos, él lo único que quería era volver a la casa con su familia. Pero bueno, venía de otro lugar, no venía de un lugar de pobreza y esclavitud. Por eso también quizá no tiene esa misma chispa. Tiene otra historia que contar. Es como que si tuvieran que justificar 40 años después por qué te cuenta esta historia, porque Máximo se la rebancaba. Entonces, Máximo empieza siendo el general de los ejércitos, ya pelea, ya gana. De hecho, tiene un cruce con el emperador, que el emperador en el principio de la película le dice que él quiere que sea el emperador, o sea, quiere que lo suceda a Máximo. Entonces, ya entramos como a la historia de el más capo de Roma. O sea, a diferencia de Espartaco, que era un esclavo matado, la historia del Gladiador vale la pena ser contada porque este tipo es un picante. O sea, yo como que lo veo así, como primero te presento al personaje para que vos digas, bueno, vale la pena ver la historia del tipo este. No es construida a la larga. Ya del momento uno vos sabés quién es. Sí, es más parecido como un héroe moderno, digamos. Su motivación viene de la tragedia que le sucede al principio. Que bueno, poniendo un poco de contexto, él venía, digamos, de triunfar en todas las guerras. El emperador le pronuncia esas palabras, comete el error de decirle a su hijo que quien lo debe suceder es Máximo, porque no ve en cualidades de su hijo las de liderar y llevar a Roma a buen puerto. Entonces el hijo pira, digamos, y bueno, lo mata al padre y intenta matarlo a Máximo. Máximo se escapa, pero lo que no se escapan son la mujer y el hijo que pasan a la historia. Y bueno, de ahí nace como su búsqueda de venganza. Eso es la motivación de la película, la venganza. También yo creo que en Gladiador subyace la idea de la verdad. O sea, nosotros sabemos quién es Máximo desde el minuto 1 y de hecho creo que el punto más alto de la película es cuando Máximo muestra su identidad frente a todo Roma y eso desata una especie de confrontación contra el poder. Pero como que todo el tiempo lo que se habla en Gladiador es cómo
es importante mantener la ilusión de la idea romana dentro del Coliseo. Que yo creo que es algo que logra desde la cinematografía mostrar, que es lo importante, las ideas se hablan desde el Coliseo, se habla desde la arena y los gladiadores, que eso como lo entiende bien y se lo dice al consejo. Después también lo declaran desde el guión y en un momento un personaje dice: el corazón de Roma no está en el mármol del Senado, está en la arena del Coliseo. Que para mí estuvo de más decirlo, pero bueno, son las películas modernas que tienen que explicar todo de más a veces y no alcanzan con dejar la metáfora implícita, que para mí ya estaba claro, pero bueno. Sí, yo encuentro como en Gladiador quizá una historia más simple, digamos, con que va más directo a lo que quiere decir, pero está bien contada, digamos, como que Sí, obvio. justifica todas sus escenas de acción porque están espectaculares, digamos, justifica los movimientos porque vos acompañás a Máximo como en su en esto que decías vos, Mauri, que es como que él carga con la verdad, digamos, él sabe lo que el Joaquín Phoenix hizo a su padre, él sabe lo injusto de todo, y sin embargo tiene que pasar el mal momento de haberse convertido en esclavo y estar siendo usado como gladiador, y que encima, aparte de todo eso, aparte de ser bueno, matando a todo el mundo porque el chabón era comandante, le digan: che, pará, loco, vos lo que tenés que hacer es dar show, porque la gente no quiere venir al Coliseo a ver cómo matas a todos en un segundo. Entonces se come garrón tras garrón tras garrón para intentar encontrar al tipo que le arruinó la vida. Y bueno, dentro de esa historia me parece que está buena. Es más sencilla, es más individual, es más espectáculo, pero bueno, es más 2000, ¿viste? Como que va más al público que iba al cine en ese momento. Sí, que ahí en relación con la temática que estamos charlando, el relato pasa a ser algo un toque más secundario, porque capaz no es tan importante la historia de Máximo, porque sucede como en un solo lugar, es como el hecho de que consume su venganza. Capaz en Espartaco tenías toda la cuestión de cómo él entraba en mundos gladiadores, tenía su visión de que los gladiadores no peleen entre ellos, de que el esclavo sea libre, tenía sus dudas, vos veías el desarrollo de su historia, veías cómo la gente lo seguía, la evolución del personaje, que en Máximo no lo tenés, en Máximo es un personaje ya resuelto del minuto uno, o sea, estás viendo como el posmomento, si se quiere, de su gloria. Vos ya tenés a Máximo consumado y de repente es negado de todo el futuro que parecía tener, y él está en una posición de paria, renegado, que tiene que enfrentarse y saciar esa sed y esa bronca que tiene hacia Roma y hacia Cómodo. Entonces es como si lo importante ya fuera la violencia, ya fuera el Coliseo de por sí, el pan y circo, que de hecho hay otra escena en la que literalmente le tiran pan a la gente en el Coliseo. Pero bueno, vuelve a esta idea de lo que se disputa ahí, ¿no? Lo importante es el Coliseo, cosa que en Espartaco es casi ni vista. Creo que pasa de fondo en alguna escena. Entonces acá ya busca que eso sea lo central. Igualmente es un peliculón, Sí, muy sí, entretenida, música icónica, y viendo lo que siguió, cine. Bueno, Es para Gladiador 1, cine. nos quedamos un cachitito más antes de pasar al punto bajo. Em, Otra cosa que pensaba yo, como para ir y volver entre Espartaco y Gladiador, era el tema de que se habla como mucho de Roma, digamos, y te hace pensar un poco que Roma en esta película, si bien Máximo tiene a todos sus compañeros esclavos, digamos, quienes vociferan, digamos, y se expresan sobre Roma, es la gente que está bien posicionada, digamos. Es Máximo, que era comandante, el emperador, el senado. No se replantea como una Roma libre, sino una Roma justa, digamos, como una Roma donde se siga con la verdad, digamos, y se piense en el pan, ¿no? Se piense en el futuro, se piense en la paz, pero no se habla de una liberación. En cambio, Espartaco era más Roma desde el punto de vista de los esclavos, y ni siquiera en Espartaco ellos huían. No era que estaban buscando cambiar el mundo porque sabían que era imposible para ellos. Y bueno, dentro de ese relato, que es otro punto de vista, quizás podemos pensar como que Espartaco está más contado como si fuera de una clase popular, y
y esto más por otro tipo de relato que hay en Gladiador, cierra desde un punto de que esta violencia es la violencia es lo que va a traer la paz. Porque él lo que quiere es volver a ver a la familia, que sus compañeros dicen ya las vas a volver a ver, digamos, como que te vas a reencontrar con ellos. Y eso va a llegar cuando su venganza sea consumada. Incluso creo que él dice en un momento, sea en esta vida o sea en la otra. O sea, como que él quiere sentir que dio todo para matar a este tipo, para que la memoria de su familia esté tranquila. Que en su cabeza será que ellos querrían eso, no lo sé. Sí, es como una visión muy moderna, individualista de la historia, para mí, inspirada de Espartaco. Entonces, Sí, no, es sí. como que es medio el discurso de época de lo que le parece relevante contar al cine en los 2000 sobre esa historia, que es muy loco que sea centrada en una cuestión desde la libertad, desde el esclavismo, y en la otra desde lo picante que eran los gladiadores. Y yendo a lo picante que eran los gladiadores, vamos a entrar en Gladiador 2, que es nefasta, Gladiador 2. ¿Qué me pasa? Que la vimos 2 veces. La vimos una vez medio TikTok, corte saltando parte porque era muy mala, y la otra dijimos, bueno, vamos a verla en serio porque tenemos que verla. Y nada, yo creo que es usar el disfraz. O sea, es mostrar una estética romana, pero no se siente para nada romano. O sea, hay un momento que literalmente se plantea la idea de sueño americano y el protagonista dice, el sueño romano. ¿Qué? The Roman dream. The slave dreams not of freedom, but of a slave to call his. ¿Qué? O sea, desde el guión, cualquier cosa. Que es muy parecida a Gladiador 1. Entonces, si querías hacer un remake, hubieras hecho un remake y ya está. Continuaste la historia porque se te cantó continuarla, porque ahora está de moda volver a hacer franquicias, a ver si rescatás algo de reproducciones con eso. Pero la verdad que no era necesario. Contaste la misma historia lavada, porque todo bien con Paul Mescal, pero no es Russell Crowe, y los otros dos no son ni en pedo Joaquín Phoenix. Entonces, medio que estás contando una misma historia con elementos un toque peores y con cosas ya vistas que ya no son novedad. Y el Coliseo, qué sé yo, haces más énfasis en lo que es la acción y la pelea, pero es todo CGI. Entonces tampoco se siente muy real. Se veía mejor la del 2000 que esta, por escándalo. Qué sé yo, hay una primera escena que está Paul Mescal peleando entre unos monos y los monos son malísimos. Se ve re fiero. Y bueno, ¿querés ver un rato vos? Está complicado. No, qué sé yo, dijimos un poco cómo nació Espartaco, ¿no? Que nació en una cárcel. Porque Espartaco nació para hablar de la libertad y hablar de los valores de una sociedad más justa. Gladiador luego nace por la... No sé bien, o sea, el guión no lo hace Ridley Scott, pero bueno, era una historia que merecía la pena ser contada porque contamos con unos recursos en los 2000 que no teníamos en los 50. Entonces de golpe podemos brindarle a la gente espectáculo. Podemos hacer esa experiencia que había en el Coliseo en la película en la pantalla para los espectadores. Una experiencia de diversión y espectáculo y una historia de venganza que dentro del cine las historias de venganza son como una de las más viejas de las historias y de las que más satisfactoria es porque estás hinchando por alguien. Sí, y también había una idea que transmitir, porque yo creo que eso es bien logrado en Gladiador, esta idea de, che, la política está pasando por el Coliseo, no se está discutiendo sí. en el Senado, la gente no se siente representada, el Senado tampoco busca representar, entonces tenías hasta una idea que contar y la contaste metafóricamente a través del Coliseo y eso estuvo bien y se notó. Y nadie sentía que no hubiera terminado Gladiador. O sea, como que hubiera quedado un cabo suelto, más o menos se entendía, que quedaba el pibe, quedaba la madre, vamos a ver cómo se resuelve, vamos a integrar al Senado. Nadie se acordaba ni que el pibe se llamaba Lucio. Nadie se acordaba cómo se llamaba el pibe. Le decimos Paul Mescal, no le decimos ni el nombre del personaje. El antiguo compañero de Máximo es al que Máximo da sus últimas palabras. Spoiler para Gladiador, si no la vieron. Nada, más o menos como quedaba resuelta la cosa. Llega Gladiador 2.
24, 20 años después, no sé cuánto tiempo habrá pasado, a contar algo que ya se contó. O sea, cuenta más o menos como la misma historia de Gladiador, pero todo como feo, ¿viste? Berreta. Todo choto. No puedo decir barato porque habrá costado millones y millones de dólares, pero la parte más... bueno, no sé, alguna gente discutirá esto, pero una de las partes más importantes, que es el guión dentro de una película, fue hecho... Sí, así nomás. No tiene Es que nada. Lo que enfermaba, que es una diferencia zarpada, es que tenés por un lado a Espartaco, que tiene frasones, y de repente Paul Mescal, que se para a darle un No. discurso al ejército, cosa que nunca vimos en Espartaco, porque el discurso que hubiera dado hubiera sido una locura, y el tipo da un discurso malísimo. O sea, creo que en un momento dice, y donde estemos no va a estar la muerte, y la muerte no estará, porque estaremos ahí y no está la muerte. Si tengo que pelear después de eso, me tiro un clavado arriba, No, boludo. es No hay espectacular. chance. Y ese discurso lo repite otra vez como, este es mi gag, ¿entendés? O sea, es como, che, hermano, en teoría sos Lucio, el hijo de Lucrecia, que nació aristócrata, que se formó cuando era chico. No puede dar mejor discurso un esclavo. O sea, no es que Lucio era un fisura que solo se la rebancaba peleando y bueno, no podía hilar dos palabras. En teoría, no. Era aristocracia, era el hijo de la hermana del emperador romano, o sea. Sí, no. Yo no entiendo qué era lo que estaban pensando, porque entiendo, ¿no? Está por llegar una batalla. Bueno, qué sé yo. Tu comandante va a decir unas palabras, como, no sé, va a jugar un equipo a la cancha. No sé, va a jugar la selección. Messi va a decir, y loco, vamos a salir a ganar, hay que poner huevo, hay que ser campeón del mundo, porque toda nuestra familia nos están viendo, toda la gente nos está viendo. No sé, una pelotudez como la que dije yo, que tomó 5 segundos. Este tipo entraba como medio riéndose, no estaba como serio, estaba como, muchacho. No, Tenemos que pelear con los romanos. Tenemos que pelear con los romanos, mira dónde están los romanos. Que si nos hacen pelota todos, y bueno, yo me la facha. ¿Dónde va a estar la muerte? No, donde esté yo, papá. Soy Y protagonista. donde estamos nosotros, entonces no va a estar la muerte. Y de repente termina de decir eso, y todos los soldados dicen, ¡sí! Como que están, no sé, Y los extasiados, liquidan a boludo. todos. Y solo queda él. Entonces va a decir, hermano, ¿qué pasa acá? Y lo matan a todos, y vuelve a arremete una y otra vez con los discursos. La película, no les voy a ahorrar mucho tiempo porque la Esta sí trama- que no la recomendamos. Esta no la recomendamos, la trama es una poronga. La pueden ver incluso sabiendo estas cosas y capaz que se divierten más, pero no sé, es mejor gastar el tiempo. No te digo en algo productivo, porque la idea de la productividad es una poronga, pero en algo que te haga feliz, aunque sea. Vean Espartaco. Vean, Espartaco es increíble. Luego de cómo se resuelve la trama, está toda Roma mirándolo y el tipo dice, me parece que están esperando un discurso, ¿no? Y se manda un discurso berreta, ¿no? Pero yo creo que el cine parodia por lo menos te intenta hacer reír, boludo. Esto, mi abuelo tenía un sueño y él soñaba con Roma y el Pinta hacer ese sueño en realidad. Claro, boludo. O sea, la concha de tu madre, hermano. ¿Cuántos millones de dólares tenés para hacer esta recreación histórica que de repente te construyeron un coliseo, fueron a filmar a la concha del mono, te pusieron todo el CGI, te pusieron el vestuario, no sé cuánto extra tenés? Y lo mejor que se te ocurre decir es que la muerte no va a estar ahí porque donde estás vos no está la muerte, entonces la muerte no está. Es una locura. Es una verga. O sea, boludo. gordo, tuviste, ponele 6 meses. Algo se te tiene que ocurrir. Estás ahí, 3 discursos en toda la película. O sea, el Diego en un partido de fútbol contra los ingleses generó más tensión y sacó Guerrero, boludo. Y vos en teoría estás liberando Roma y no se te ocurre nada. No, No, macabro. Qué sé yo, es como si solamente usaran el disfraz de gladiador para vender un cacho más. Es como, che, que no hay analogía posible. Claro, boludo. que- todo que- lo que vuelven a hacer todo lo que sucedió en Gladiador o incluso en Espartaco. Bueno, hubo una escena de Espartaco que estaríamos spoileando un poco, pero miren Espartaco. sí. Seguramente si no vieron lo habrán visto replicado, referenciado en algún lugar. Hay un momento en el que están buscando a Espartaco, pero ellos no conocen el rostro de Espartaco.
porque no existía tecnología ni existía alguien que lo haya visto y haya hecho un bosquejo o algo. Pero encima es muy loco porque no lo conocen habiéndolo visto. Eso es terrible. Pero la peli hace hincapié en que al tipo le chupaba tanto un huevo la vida a los esclavos que se olvidó de la cara. Mirá si se va a acordar de la cara de claro, un tipo que vio una vez peleando entonces, por su vida. hasta ahí es cine. Y de repente los tipos están buscando la cara de Espartaco. Y él, como es un genio, un capo, un tipo humilde que se muere y pone el pecho ante la bala y dice, yo soy Espartaco, se levanta, lo mira y dice, yo soy Espartaco. Porque estaba ante la amenaza de que si no decían quién era Espartaco, crucificaban a todos los esclavos que estaban ahí. Crucificaban. Todos los otros soldados, luego que él diga Espartaco, uno por uno se levantan y dicen, yo soy Espartaco. Pero que te hagan a pararte y aplaudir y decir yo soy Espartaco, la concha de la lora. Impresionante. O sea, estás siguiendo 3 horas toda la película eso, el chabón lo dice para que no crucifique a la gente y la gente se para y dice, crucifíquenme, papá, por este tipo mate o muero. Somos los soldados de Espartaco. Ya aparte, no sé, yo llegué a la peli sabiendo que iba a llegar ese momento en algún momento, como más o menos teniendo una noción, y cuando llega te emociona igual, o sea, ya sabes qué va a pasar y te emociona igual. Esta verga que es Gladiador 2, dentro de todas las cosas como que se inspira, renuevo, dice, bueno, la gente no se va a poner a ver una peli del 50, ¿no? Que quizá incluso Gladiador fue hecha pensando un poco eso, porque es verdad, o sea, tenés que hacer un mínimo esfuerzo de investigación y de buscar las cosas si ya tienen bastantes años. Vuelven a hacer esa escena, la de Yo soy Espartaco, pero no... La hacen en una pelea que se da en el Coliseo con agua y con tiburones y que parece que Paul Mescal tomó una decisión media osada. Una boludez, o sea, no hay amenaza. Y que ganaron los que tenían que perder, pero en realidad están peleando por su vida y se la agitó a los emperadores y después baja y cuando lo van a encarar dicen, ¿quién hizo esto? Y los compañeros dicen, yo lo hice, pero es como 4 personas que lo dicen y como que se ríen. Y como, hermano, estabas peleando por tu vida. ¿Qué estás? ¿En el recreo secundario que tirás chistes con tus amigos? O sea, rarísimo. Entonces estás tirando referencia a una escena poderosísima, así, sin que te importe, y como una referencia pop encima que, sin buscar que tenga el peso que tiene, es un insulto. No, sí, no hay otra palabra. Estaba re enojado los tipos. Te da bronca, boludo. No sé si no lo... Sí. Ah, ¿se escuchó? Pero se da pues. un bajito. No, te da bronca porque... Obvio, nosotros nos reímos, ¿viste? Y tampoco es que vimos la peli como súper ofendidos por la memoria de Gladiador, porque el Gladiador va a seguir existiendo y Espartaco sigue existiendo. Pero, qué sé yo, a mí me molesta un poco que sea la misma persona. O sea, Ridley Scott hizo grandes películas. Ridley Scott hizo la película que hablamos en el siglo pasado, que es Blade Runner, que es impresionante la película que hizo. Y después de eso, o antes hizo Alien, y de golpe una persona tan capaz, no sé si por encargo, ¿viste? Porque él no es el que hace los guiones, es una cosa que te tiene que dar vergüenza, loco. O sea, en algún momento tenés que decir, che, no quiero que pongan mi nombre acá. O sea, de última pongan basado en los personajes de Gladiador que ayudó a ser el guionista junto con el director Ridley Scott. No esta cosa, porque esta cosa creo que le fue mal. Pero si le hubiera ido bien, sirve como de decir, bueno, no solo tenemos que hacer secuelas y remakes de películas de los 80, qué sé yo, podemos empezar con las del 2000. Que el 2000 fue ayer. El 2000 fue ayer para hacer Gladiador de nuevo. Puedes ver Gladiador y se ve muy bien, claro, se ve espectacular. Sí. No hay necesidad de hacerla otra vez con esta cosa, ¿no? Y no lo decimos desde el lugar de pretencioso. O sea, fuera de joda, yo disfruto ver peli que sean una vieja, pero que la disfrute porque está buena. Pero te da bronca desde el punto de, loco, no lo pueden hacer con tanta desgana. O sea, es una profesión hermosa, es un lugar privilegiadísimo, y de repente ves eso y decís, loco, nosotros desde acá, desde Argentina, del conurbano, nunca había puesto una producción así, o bueno, quién sabe, me imagino que no igual, pero qué paja que alguien que haya estado la haga tan así nomás. Hermano,
tenés todo para hacerla re bien. Es como que te pone mal un toque, ¿viste? Que antes no pasaba. Pero le juro que no es de la pretensión. O sea, yo veo cada cosa y la disfruto, pero bueno, te pone mal. Sí, ni hablar. Así que un poco, bueno, lo que nos generó estas 3 pelis fue eso, ver el desarrollo de una historia y cómo distintos momentos iban tomando distintas cosas como relevantes y qué valía la pena contar. Y también la decadencia del arte, hermano. No. Yo creo que, o sea, coincidirás conmigo que igual se siguen haciendo películas espectaculares. Sí. El tema es que lo que pasa con estas 3 pelis es que en su momento fueron 3 producciones tremendas. O sea, Kubrick no sé cuánta guita habrá gastado para filmar a tanta gente en un lugar. Creo que los extras no sé si llevaban a 1000, 10.000, no sé cuánto habrán sido, pero repartidos en todos los escenarios en los que están, dan cuenta de una película de época, digamos, como que se estrenaba Espartaco. Se estrenaba una cosa que no habías visto nunca. Cuando se estrena Gladiador, también una superproducción fue Gladiador. O sea, son 2 películas, si se dijeran, hechas como para la gran taquilla. Gladiador 2 también tiene muchísima guita y probablemente esperaban recaudar más. Y se estrena como pensando en, esta es la peli que quiero que se vea en el verano, la peli que se vea cuando la sacamos. De golpe como que pasó de ser la primera como más de poesía de autor, la segunda más de espectáculo y de una historia sencilla y bien contada, a la tercera como a el recuento, digamos, como a la referencia, que la película sea decir lo que ya dijimos, pero más rápido y más choto. Un meme de 2 horas. Sí, no. Que a mí un poco igual lo que me despierta todo esto es pensar en la importancia de crear algo, ¿no? Espartaco fue basada en un libro, o sea, una persona, como cuenta Henry, presa, agarra la historia de Espartaco y escribe lo que le parece importante, genera algo propio, eso es agarrado por un director que le pone también su impronta. Y yo creo que en este momento de hastío del contenido audiovisual mainstream, creo que hay grandes oportunidades también en lo under de cine que se está creando, pero también creo que lo que busco yo con estos videos es siempre una invitación, como el anterior, cuando hablamos de la muerte y que crear es un poco dejar la visión que uno tiene sobre ella. También creo que acá es importante que creemos todo el tiempo. Aunque sea el corto más under que uno pueda hacer, aunque se vea mal, aunque sea en exteriores con la luz que se pueda, con la cámara que se pueda, nunca dejemos de crear cosas nuevas, porque ahí está también la posibilidad de renovar todo esto, ¿no? Si estamos cansados de las historias que nos hacen ver o de las historias que están por todos lados, está la posibilidad en nosotros de construir la historia que nos gustaría ver, crear la música que nos gustaría escuchar, compartir las experiencias que nos gustaría compartir también. Así que yo siempre quiero incentivar eso, que la gente se tire a crear todo tipo de cosas. Escritura, canciones, pintura. Exprésense, loco. Como nosotros acá que estamos tirando frula. No, sin duda. Está bueno porque como que se creó un poco una dinámica, ¿viste? Del el entretenimiento o el arte o el ocio como consumo, ¿viste? Como que es algo que tengo que ver para decir que lo vi, o es algo que tengo que escuchar para decir que lo escuché, o es algo como que tengo que hacer para ver cuántas pelis registré, o cuántas cosas vi, o cuántos capítulos vi de la serie. Y de golpe apreciar un poco más y volver como una cosa de que puedas asimilar más y te puedas detener en el arte, puede despertarte a vos, decir, che, esto es impresionante, loco. Tengo que contarle a mis amigos, tengo que decirle a la gente lo que vi. Y capaz que hasta me despierta una curiosidad de capaz que quiero ver cómo hizo y ver si yo puedo hacer algo, no algo como Kubrick, porque, porque yo soy Enrique y él es Stanley Kubrick. Pero bueno, dentro de todo es inspirador, que es lo más lindo de las películas, que te inspiren o a crear o a ser mejor persona, o a, no sé, disfrutar un poco más de la vida, o lo que sea. Si toca una sensibilidad tuya, es una gran película para vos y debe ser una gran película y punto. Sí, yo
no sé si las cosas me gustan o no me gustan. Sé cuando veo algo que es ameno para mí. Y cuando veo algo que es ameno o que me genera una emoción, yo digo, bueno, se ve que me gustó. Y no juzgo si es mega pretencioso o si es algo mega tranqui, mientras me haya generado algo, ¿viste? Entonces yo creo que ese es el recordatorio de que todo el tiempo estamos vivos y podemos hacerlo. Así que comparto ahí, amigo. Veamos cosas que nos generen. Sí. Parece un buen cierre ese. Banco. Ya, igual son las 2 de la mañana. No queremos hablar más. Acabamos de terminar de ver Gladiador 2. Así que es un buen cierre para Ciclo, un viernes. cosas que genere. Cosas que generen, loco. Ciclo, el relato en el cine. Esperan que les hable. No sé qué decir.